Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más destacadas que tiene nuestro país. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. Hoy jueves 27 de diciembre arrancamos de esta manera. Red de extorsión enfrenta a Nardi Suxo y Wilfredo Chávez. Las investigaciones sobre la supuesta red de extorsión que operaba en algunos ministerios y otras instancias del gobierno central enfrenta a la ministra de Transparencia Nardi Suxo y al exministro de Gobierno Wilfredo Chávez. Chávez, quien declaró la semana pasada ante la Comisión de Fiscales que investiga a los supuestos miembros y nexos de la red de extorsión, mencionó que Suxo habría abogado a favor de Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas cuando éste ocupaba el cargo ministerial. Recuerdo que a los días de haber ingresado al Ministerio de Gobierno, saliendo del gabinete de ministros, comenté la intención de cambiar a los doctores Denis Rodas y Fernando Rivera. En ese momento, la doctora Nardi Suxo me indicó que ellos le apoyaban mucho en sus proyectos y que los mantenga. Con relación a Boris Villegas, me dijo puntualmente que si lo retiraba, lo llevaría a trabajar con ella, ratificó Chávez. A propósito de este tema, les contamos que voces oficialistas piden renuncia de 3 ministros implicados en la red de corrupción gubernamental. Los ministros de Gobierno Carlos Romero, de la Presidencia Juan Ramón Quintana y de Transparencia y Anticorrupción Nardi Suxo son los que están en la mira. Las 3 autoridades ministeriales son criticadas por una supuesta relación que tendrían con las personas acusadas de pertenecer a una red de extorsión y corrupción que operaba en el Ministerio de Gobierno y se extendía a otras instancias del Estado. Entre otras noticias, les contamos que advierten enfrentamientos si se construye la carretera por medio del Timnis. El dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Adolfo Chávez, afirmó este jueves que si el gobierno inicia la construcción de la carretera por el medio del Timnis, las comunidades que aún se mantienen en resistencia se enfrentarán a quienes intenten ingresar a su territorio. Nos vamos con más noticias. Existen 17 cooperativas de ahorro y crédito bajo la mira de la ASFI. De acuerdo a la Autoridad de Supervisión Financiera, 17 de las 58 cooperativas que se encuentran en proceso de adecuación presentan observaciones en este trámite legal. De este número, 5 aún no han reportado información. Además, 12 de las cooperativas observadas se encuentran en Santa Cruz. El 2012 se va con muchas secuelas para este sector por la quiebra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis, una de las más antiguas de Santa Cruz, por malos manejos administrativos. Esto generó un efecto dominó en todo el sector e hizo que varias de estas entidades de intermediación financiera tengan apuros por la falta de liquidez, producto de la corrida de depósitos que generó la caída de la San Luis. Chile es el chico malo del barrio que frena integración de la región, dijo García Linera. En la vecindad latinoamericana, en tiempos de integración, Chile se presenta ahí como el chico malo del barrio, como el mal vecino, como el vecino inamistoso, provocador, agresivo, que genera conflicto y que no permite y pone obstáculos en este proceso de integración continental, afirmó García Linera en una rueda de prensa. Prosiguió: vamos a ir país por país para mostrar que Chile es un mal vecino, un mal gobierno agresor que no busca el diálogo sincero, que no da salida al mar a un país que nació con mar, añadió. García Linera agregó que Bolivia no puede esperar otros 100 años por una respuesta de Chile y que por ello el gobierno de Evo Morales llevará la demanda marítima a cortes internacionales frente a lo que consideró una estrategia de dilación y engaños de Santiago. Noticias económicas.
Gobierno destaca crecimiento económico del 5,2%. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, ponderó el modelo económico, social y comunitario productivo que está demostrando que tanto en crisis, en auge, el modelo funciona, porque posibilitó que Bolivia logre un crecimiento estimado del 5,2%, mientras otras economías en la región están por debajo de este índice. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.08. El yen se cotiza en 0.081. Es momento de que usted viva nuestro sector deportivo por Bolivia News. Así arrancamos con deportes. La selección con equipo definitivo para partido con el País Vasco en España. El técnico de la Selección Nacional de Fútbol, Javier Escargorta, no se andó con secretos previos al viaje de la delegación rumbo al País Vasco, Comunidad Autónoma Española, donde jugará el sábado un partido amistoso, al dar a conocer el equipo titular que presentará en dicho juego y el sistema que empleará es 5-3-2. Sergio Galarza estará en el arco, Luis Méndez, Gabriel Valverde y Eduard Centeno en la última línea. Diego Bejarano y José Carlos Barba jugarán por las bandas. Pedro Azogue, Gualberto Mojica y Walter Beizaga formarán el trío de mediocampistas. Alcides Peña y Carlos Saucedo van en ataque. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.